Hace unos años, cuando yo estaba revisando temas de lógica, de teoría axiomática de conjuntos, sobre todo la teoría axiomática de Zermelo-Fraenkel, que es una respuesta a la teoría ingenua de conjuntos que de alguna manera se enfrenta con las paradojas y sobre todo con la paradoja de Russell. Yo decidí, ya que Bertrand Russell había sido condecorado como Premio Nobel de Literatura, decidí leer dos obras que no son de su especialidad lógico-matemática, pero que son dos obras en donde yo podría experimentar ese don literario desde el cual él recibe el Nobel de Literatura, y además confrontar algunas ideas que tienen que ver con una inquisidora mirada sobre la vida, sobre la existencia, presente por ejemplo en su obra ¿Por qué no soy cristiano? Pero a su vez me llamó la atención, felizmente me llamó la atención una de sus obras acerca de la felicidad o sobre el concepto de felicidad. Creo que el título exacto era La conquista de la felicidad. Y recuerdo que uno de sus capítulos, muy llamativos para mí, y llamativos y en donde me sentí totalmente a gusto en ese capítulo, era una especie de elogio de la ociosidad, elogio del ocio o elogio de la ociosidad. Entonces, en ese capítulo, Bertrand Russell habla de los peligros de malentender la importancia del trabajo, importancia que él, por supuesto, comienza por desarrollar y poner en claridad como punto de partida para que no haya malos entendidos y para poder llegar después a este capítulo, el elogio de la ociosidad, y dedicarse entonces a investigar qué era este ocio que merecía elogios. Por supuesto que Bertrand Russell rescata que el valor del trabajo reside sobre todo en sentirnos a través del trabajo potentes, capaces de poder situarnos en el mundo con esa potencia, con la confirmación de esa capacidad que nos proyecta en el mundo a través de un camino que va a ser nuestro camino desde el cual nosotros podemos sentir que tenemos derecho a tener y a ocupar un lugar en el mundo porque hacemos algo para el mundo, hacemos algo para otros. Y eso que hacemos, el mundo lo valora, los otros lo valoran, o el mercado lo valora, o el jefe lo valora, o el director de escuela lo valora, o el supervisor de la fábrica lo valora. Pero de alguna manera el trabajo es de alguna manera una transcripción de nuestras capacidades eficaces que merecen la congratulación por parte de ciertos otros que son importantes para nosotros y que en esa congratulación nosotros nos sentimos confirmados, realizados, en fin. Todas esas cosas que incluso, si uno se remonta a la ética de Spinoza, cuando él habla de los afectos, ya en la parte, en la segunda parte de todo el tratamiento de la ética demostrada según el orden de la geometría, cuando se dedica a los afectos, la alegría tiene que ver con experimentar un aumento de nuestra potencia de obrar. Lo que pasa es que para Spinoza obrar es la transcripción de quien uno es, con lo cual el obrar expresa esencialmente quiénes somos, y desde ahí esa alegría, y desde ahí la alegría
que se remonta al placer que tematiza Aristóteles como expansión y autoafirmación del sentido de lo propio, del propio ser, de la propia vida, cuando se realiza el acto virtuoso. Así que el acto virtuoso es un tema que he tratado en otros videos, no es simplemente ser correcto, es decir, estar en regla con ciertos principios, sino que en ese placer hay una integración de todas las facultades que convergen en la ampliación de un horizonte que tiene la vida para nosotros, y que en esa ampliación de horizonte vital y existencial se amplía, se amplifica y se profundizan nuestras posibilidades, y se profundiza y se despierta con más vigor la conciencia de nuestras mejores y mayores posibilidades que tienen que ver ya con nuestra vida ante ese horizonte de la vida que se nos abre. Entonces, el placer corona y perfecciona la virtud en este sentido. Bueno, para Spinoza, la alegría es el afecto que nos afecta positivamente porque hay una especie de confirmación, de autoafirmación, en la cual nos sentimos potentes, es decir, que podemos, que somos capaces, y que en esa capacidad realizada nos autotrascendemos en eso que hacemos. Pero eso que hacemos no es ajeno a nosotros, sino que no es que se produce una alienación, como la que describiría Marx en El Capital, a propósito de la pérdida de relación íntima entre el operario de una fábrica y los productos que el operario produce, sino que en el caso de Spinoza, esta alegría, esta expansión de la capacidad de ser se debe a la transcripción que hace el trabajo cuando podemos obrar, y entonces, según toda la terminología de Spinoza, somos causa adecuada de eso que producimos. Es decir, no tenemos la experiencia de que han intervenido otros factores que no son incomprensibles, sino que hay una especie de conformidad intelectiva con lo que somos, reconociéndonos como la causa de eso que hacemos, y es ese reconocimiento, el reconocimiento de nuestra legitimidad desde nuestra potencia de hacer cosas, desde nuestra potencia de actuar, y eso es la alegría para Spinoza. Es como si yo dijera en el lenguaje de Spinoza que esa alegría, cuando nosotros somos causa adecuada del afecto que nos reporta actuar adecuadamente, es como si se dijera que si se remite uno a la sustancia, que es el Dios de Spinoza, por supuesto que todo se explica en última instancia desde Dios, pero cuando nosotros somos causa adecuada, la explicación que se da en Dios se transcribe perfectamente, siendo nosotros la causalidad de eso que se entiende desde Dios, sin que intervengan otras causas de las cuales nosotros no tenemos una comprensión cabal. Por lo tanto, nosotros en esa alegría experimentamos que somos la causa de nuestra alegría, y que la alegría no se debe a factores que nos son ajenos, sino que la alegría se explica por nuestra potencia de ser. Bueno, todas estas cosas se pueden desprender de todas esas referencias que Bertrand Russell hace respecto de las bondades del trabajo. Pero ya en la época de Bertrand Russell advierte que si el trabajo se corre de este eje existencial y se aliena, en términos de Marx, como el resorte que el sistema productivo necesita activar en mí para utilizarme, para usarme, para hacer uso de mi persona, tratándome como un resorte, como una cosa, como un eslabón
que solo tiene sentido en la medida en que colabore con la superproducción de bienes, de cosas, que tiene que ser correlativa a la superproducción de necesidades, que entonces van a ser satisfechas por esa superproducción de bienes y de cosas, y que son necesidades que seguramente no son las necesidades de las cuales hablaba Epicuro, no son esas necesidades simples y profundamente naturales, desde las cuales nosotros sentimos que al satisfacerlas aportamos verdadero sentido y realizamos sentido en nuestra existencia. No, son necesidades en general artificiales y que están puestas para un enriquecimiento material de una pequeña proporción de la humanidad, una pequeña proporción de cada sociedad, una pequeña proporción que en general está ligada a minorías que se autoafirman desde el poder económico, para que desde ese poder económico a su vez obtengan capacidad de influenciar en otros niveles del poder, como por ejemplo el poder político. De hecho, cuando uno repasa, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, todo el tema que gira en torno al holocausto judío, por ejemplo en Polonia, ayer, que fue 16 de mayo, se cumple un aniversario de la rendición de una sublevación que se produjo en el gueto de Varsovia y que es una sublevación de judíos polacos que estaban en el gueto contra el régimen nazi. Bueno, esa sublevación fue finalmente sofocada un 16 de mayo de 1943. En este sentido, cuando la Alemania nazi invade Polonia, no se debe esto a una figura monstruosa y unilateral que tiene que ver siempre con Adolf Hitler, sino que además de que está esa atrocidad en sus intenciones y en su proyecto de eliminación racial, las tropas alemanas entran a Polonia con la aquiescencia de un cierto sector sindical y oligárquico de Polonia, al cual le conviene la invasión alemana. Y justamente esos resortes aparecen en otros sucesos históricos en los cuales también hay ocupaciones violentas, hay invasiones. ¿Qué se puede decir sino de la atrocidad de lo que es Gaza? Quisiera no agregar más nada sobre Gaza. Y lo increíble es que sigue sucediendo. Cada día hay una especie de hostigamiento criminal con una voracidad casi enfermiza, no sé si casi, maliciosa, demoníaca, que persigue refugiados que a su vez se van a refugiar más lejos en hospitales, en comedores, donde hay niños, y la persecución atraviesa todos los límites y llega hasta esas instancias últimas, con un nivel de criminalidad, de impiedad, de inhumanidad que nos recuerdan también a las peores imágenes que muchas veces en los documentos históricos se miran con tanta mortificación respecto de las escenas del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la lucha armamentista, las cabezas fundamentales de las principales bancas mundiales que manipulan la danza de especulaciones financieras que sofocan y atormentan a millones de personas, a la mayor parte de toda la población mundial.
sin ninguna escrupulosidad. Y si uno registra los apellidos de quiénes son los que están a la cabeza de esas bancas y de esos negociados, nos podemos remitir a los tiempos de Jesucristo, en los cuales desde su inocencia notoria se refleja la inhumanidad, la criminalidad, la injusticia perversa de el Sanedrín, de Anás, de Caifás, de ese grupo poderoso al cual le convenía el dominio autoritario de Roma, porque precisamente desde esa ligazón especuladora con Roma, ese grupo religioso obtenía beneficios materiales y también beneficios políticos desde una posición religiosa. Entonces, Bertrand Russell ya nos recuerda que el trabajo es bueno en la medida en que no nos absorba y nos despoje de nuestra relación con la vida. Evangélicamente, a cada día le basta su afán. Y eso quiere decir que cada día tiene que dejarnos tiempo para no hacer nada, sin sentirnos culpables, para no hacer nada más que estar en la vida como quien llega por primera vez a un lugar donde es recibido, donde va encontrando valores, va encontrando cierta belleza de estar ahí, la belleza de estar en casa con gente que uno quiere, la belleza de sentirse uno querido y valioso sin tener que hacer méritos perpetuos y permanentes e incansables para poder sentirse algo valioso y sin culpa, la belleza de recibir la gratuidad del amor de alguien que nos mira, que nos abraza, que nos reconoce en la profundidad y que se siente convocado por nuestra propia profundidad, a la cual quizás con nuestros ojos no somos capaces de llegar, con la claridad que desde sus ojos quien nos ama nos mira, nos descubre, nos confirma, nos abraza. La vida es eso, y a cada día le tiene que bastar su afán, porque cada día tenemos que tener el tiempo para volver a situarnos en la vida como recién llegados y llegados desde un don maravilloso que se nos ha concedido al llegar a la vida y estar en la vida. Simplemente estar, ser y estar, esos dos verbos copulativos que aprendíamos en la escuela primaria, ser y estar, sin sentirnos perseguidos por alguna deuda que tenemos con la existencia, con la vida, con los demás, con el trabajo, con el otro o con nosotros mismos, en términos de que si no nos esforzamos y si no nos despellejamos vivos en nuestros esfuerzos a favor de ciertos propósitos, no valemos como personas. Es al revés. Ya valemos porque hemos sido creados desde el amor que nos amó primero y que nos ha elegido de manera irrepetible. Es decir, que como fui elegido yo, no fue elegido nadie más, y como fueron elegidos cada uno de ustedes, no fue elegido nadie más, ni yo, ni nadie más, redundantemente, ni nadie más que ustedes. Entonces, ¿desde dónde empezamos a validarnos? Bueno, Bertrand Russell advertía el peligro de ser esclavos de un sistema productivo que nos utiliza como zánganos, y que, como en la colmena, cuando el zángano ha fecundado lo que tenía que fecundar, ha hecho lo que tenía que hacer, bueno, ya cumplió su ciclo y debe morir. Entonces, morir a veces es estar al margen de la sociedad, ya no es
ser reconocido como persona de valor, como persona que puede aportar valor, porque no puede aportar valor al sistema productivo, porque no puede aportar eficiencia al sistema productivo, porque los años, cuando se suman, restan eficiencia. Por eso no puede aportar valor al sistema y se crea la conciencia colectiva de que el valor solamente está en el sistema y que el sistema es el árbitro que designa roles y funciones y toma examen en respecto de cuán eficiente y cuán eficaz es el ejercicio de esas funciones, y de alguna manera el sistema juzga quién merece seguir existiendo en el sistema y quién puede estar muerto para el sistema, que el sistema no va a extrañarlo, que el sistema no va a considerarlo una pérdida, sino que al revés, va a considerar una ganancia, que ese zángano, que ya es improductivo, deje de estorbar y pase a la marginalidad de la subsistencia anónima, solitaria, separada del sentido que la manada persigue, a la voz y al compás de los redoblantes del sistema. Bertrand Russell ya advertía sobre esto. Por otro lado, Foucault, cuando trata de ilustrar los resortes invisibles de la sociedad disciplinar, el trabajo de Foucault es mi punto de vista. El trabajo de Foucault tiene su valor, pero, por ejemplo, en sus trabajos acerca del panóptico, de la sociedad disciplinar, de que estamos vigilados, de que el vigilar y el castigar, palabras del título de una de sus obras más conocidas, son los resortes y las estrategias más de fondo del sistema. Y en esa sociedad disciplinar se van reflejando las oscuridades de todas las instituciones que implican disciplina: el colegio, la formación académica, el ejercicio de la política, el ejercicio de la medicina, etc. Alguien puede leer a Foucault como aquel médico forense que se encarga de estudiar lo que está bajo tierra, lo que esconde el cadáver, las palabras mudas que un cadáver tiene para decirnos qué es lo que pasó y cómo ha muerto la víctima en un caso policial, o simplemente cuáles son las causas secretas de la muerte de alguien. Pero el trabajo forense es un trabajo desenterrador que supone que hay cosas oscuras que tienen que salir a la luz. Y el peligro es, como siempre, confundir el medio con el fin, porque hasta ese punto el trabajo del desenterrador, del forense, del que persigue oscuridades, cosas sucias, cosas corruptas, ese trabajo es un servicio. Pero el hecho de que haya cosas corruptas no es suficiente para invalidar una institución, del mismo modo que el hecho de que en un partido de fútbol haya faltas violentas no alcanza para invalidar al juego como tal, con toda la virtualidad que tiene el juego en términos de gambeta, amagues, pegada, técnica y todo lo que sucede en las posibilidades colectivas y asociativas de un juego que fluye de jugador a jugador, con estrategias y con jugadas impensadas que van eslabonando goles maravillosos. Todo eso nunca va a quedar invalidado porque el juego permite la posibilidad de que haya faltas violentas contra los jugadores. Bueno, del mismo modo, la disciplina no deja de tener sentido porque puede haber malos entendidos con la disciplina y usos de la disciplina que sean autoritarios e inhumanos. Por supuesto que la disciplina tiene que estar al servicio de las personas. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado.
Entonces, la disciplina en realidad tiene que ser un camino para que las personas se planifiquen y experimenten esa alegría de obrar de la cual hablaba Spinoza, o el placer que perfecciona el acto de la virtud del cual hablaba Aristóteles, o ese espacio en cada jornada, el espacio de cada día, donde ya no hay nada que hacer, sino que simplemente hay que estar y hay que disfrutar y hay que recibir lo que gratuitamente la vida nos da todos los días, sin lo cual todo nuestro empeño y toda nuestra disciplina y todos nuestros propósitos no tendrían un sentido que trascienda los aplausos, la eficiencia, el éxito del mundo. Un éxito que, como dice el Salmo, es una hierba que tiene colores al amanecer, pero que se seca cuando ya llega la tarde. Es un éxito de poca durabilidad. Bien, parece ser que se ha leído esta sociedad disciplinar de la cual habla Foucault, y se la ha leído quizás de modo tal de que la solución entonces es no ser un esclavo de otros, no ser un esclavo del dueño de la fábrica, no ser un esclavo del director de un colegio, no ser un esclavo de jefes, no ser un esclavo de otros. Y se empieza a deformar la figura del otro como un potencial peligro que nos puede esclavizar si tiene más poder que nosotros. Con lo cual, una de las estrategias entonces que empieza a tomar calorcito, que empieza a gestarse, a tener ya una forma embrionaria y que quiere futuro y que quiere crecer, es que entonces el poder lo tenga yo, que yo sea mi propio jefe, que yo sea empoderado para no depender de otros, para no estar esclavizado bajo los propósitos de otros, las expectativas de otros, las ambiciones de otros. Tengo que ser yo mi propio jefe. Ahora, si soy mi propio jefe, lo cual, digamos, nominalmente no estaría mal, el peligro es que, sin querer, sin darme cuenta, yo quiero ser como ese jefe que me esclaviza, pero quiero ser yo mi jefe. Y aparece la fantasía de que entonces ya no soy esclavo. Pero no me doy cuenta de que lo que no quiero cambiar, o de lo que no estoy consciente de que hay que cambiar, es la lógica del sistema global. No es que hay que cambiar de jefe, no alcanza con cambiar de jefe. Es más, yo puedo ser el peor de mis jefes, porque quizás para superar al jefe que me esclaviza y que me oprime y que me mortifica diariamente, para superarlo, quiero ser un jefe que se libere de ese jefe y que le muestre a ese jefe que yo puedo más, que todo lo que él hubiese querido ambicionar para explotarme como un zángano a favor de sus propósitos y de sus especulaciones. Y quizás no me dé cuenta de que en el fondo es una competencia de narcisismos. Y si no me doy cuenta de que es una competencia de narcisismos, el jefe que yo estoy gestando de mí mismo, sobre mí mismo y contra mí mismo, es un jefe cuyo narcisismo es mucho peor que el jefe que supuestamente me esclavizaba. Con lo cual, este jefe que construido de mí y que supuestamente se ha liberado del sistema y de los otros jefes, es un jefe que ya no tiene límites, con lo cual me va a obligar a trabajar, a esforzarme, sin respiro, y que en ese sin respiro yo estoy permanentemente amenazado, porque si yo en algún momento quiero respirar y descansar, corro el peligro de ya no sentirme validado por este jefe que soy yo mismo, porque el que es valioso trabaja, y si podés trabajar en vez de 12 horas, 16, mejor. Y si podés dormir 5 horas en vez de 7 u 8, mejor.
porque tu propósito tiene que ser lo fundamental en tu vida y porque todo se lo debes a ese propósito, porque sin ese propósito no vas a valer nunca lo que vos quisieras valer para la sociedad, que te va a premiar en términos de bienes, servicios, moneda, dinero, cosas, y que en el fondo, sin que vos te des cuenta, vas a ser alguien que le va a seguir sirviendo al sistema, y que vas a ser alguien que ya no va a tener a quién acusar. Vas a ser alguien que ya no va a tener frenos desde afuera. Y es muy probable que entonces ya no tengas frenos, porque va a ser muy difícil convencer a tu jefe interno, cuyo narcisismo le quiere ganar a cualquier jefe imaginario posible que supuestamente te esclavice. Va a ser muy difícil imaginar que vas a poder convencer a ese jefe interno que sos vos mismo, el déspota de vos mismo, que hay que parar un poco, que hay que descansar un poco, que no hay que tener propósitos tan alocados, que la vida se trata de otra cosa. No, seguramente te vas a cansar de vos mismo y vas a entrar en un ciclo desesperante. Vivimos en una sociedad desesperada, vivimos en una sociedad, como dice Byung-Chul Han, en una sociedad cansada, en una sociedad que está harta, en una sociedad que está harta de sí misma. Como dice Serrat, harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. Entonces, es una sociedad cansada. Es una sociedad cansada de ser esclava de sí misma, de sus propios propósitos, que no tienen límites, porque la eficiencia no tiene límites, porque la mejor versión no tiene límites, y porque entonces ya estoy totalmente alienado respecto de mí mismo, porque ya me debo a eso que persigo y que se persigue como se persigue el horizonte, porque el horizonte nunca se alcanza. Y lo que también es inalcanzable es la medida creciente e irreversiblemente creciente y perpetuamente creciente y extenuantemente creciente y prepotente de ese poder que quiero ser yo y que evidentemente no tiene límites, y porque no tiene límites es inalcanzable y yo moriré seguramente en el intento y la sociedad morirá en el intento, y antes de morir en el intento primero aparecerán los síntomas de la muerte en ese intento perpetuo, que es mucho más que un instante, porque es directamente tirar toda la vida en años que nos hostigaron, que nos desesperaron, que nos extenuaron y que nos enajenaron, es decir, nos convirtieron a nosotros en seres ajenos a lo más profundo e inocente de nosotros. Entonces, la sociedad del rendimiento. ¿Acaso no vuelve a aparecer ese viejo lema de la sociedad disciplinar a la cual criticaba Foucault? La letra, si entra con sangre, entra mejor. Seguimos siendo esclavos, el sistema no ha mutado. Pero ahora ya no es un problema personal de inadaptación individual al sistema, no es un déficit personal. La sociedad está cansada, la sociedad es infeliz. Los chicos en las escuelas ya no entienden por qué están tanto tiempo en las escuelas, cuando ahora el conocimiento, la tramitación y la administración del saber permiten otras alternativas y por lo tanto otra administración del tiempo y por lo tanto otro tipo de ocupación de espacios y por lo tanto otros ritmos en el día. Entonces, por supuesto, si todo esto no se tiene en cuenta, y si no se tiene en cuenta que la amplitud de conciencia de los chicos de hoy y de nosotros mismos se ha amplificado, es decir, se ha amplificado y ya no caben las posibilidades que avisoramos para nosotros mismos en los moldecitos de hace 70, 80 años. Entonces, por supuesto que esos moldes se convierten en cárceles, se convierten en prisiones. Todo el sistema ya está hackeado y no hay pronóstico de tablas. Es una cuestión de tiempo que el rey muera. Por lo tanto,
habrá que dar pasos. Esos pasos implicarán audacia, buena fe, honestidad intelectual, conciencia de lo que es bueno para las personas, conciencia de lo que hay que rescatar como condición necesaria de humanidad para que la humanidad siga siendo y sea mejor y sea más humana. Habrá que dar pasos heroicos en el sentido de que no van a ser pasos que estén bendecidos por los jefes de las manadas, sino que habrá que dar pasos diferentes. Las personas están perdiendo sus vidas. Tienen una perversa relación con los tiempos, con la eficacia, con el consumo, con la producción, porque no advierten que se están comportando como cosas, como mercancías. Y el mercado no tiene moral. El mercado premia lo que produce rédito, lo que produce beneficios. Lo que produce beneficios, y si lo produce con más eficiencia, o sea, más beneficios en menor tiempo, que no es la eficacia es producirlos, pero si los produzco con menor tiempo, con menores costos, más ahorrativamente, entonces es más valioso. Con lo cual, habrá que dar pasos, habrá que crear espacios nuevos, habrá que recuperar ese tiempo que no encontramos cada día para simplemente estar, para ser y para volver a tomar conciencia cada día que lo importante es nuestro camino de vida. Nuestro camino de vida no se agota en ningún propósito que el mundo aplauda. Por supuesto que hemos sido creados para dar testimonio en el mundo, no en la estratosfera, pero una cosa es el escenario del mundo y otra cosa son los propósitos mundanos. Glorificar al mundo, salvar al mundo, es la misión que Cristo realiza cada día. Siendo crucificado ante cada atrocidad, como la atrocidad de Gaza. Bendecir y glorificar al mundo es la misión de cada día, pero desde la misión de Cristo, que es el camino en el cual encontramos nuestro camino intransferible, que es nuestra propia vida. Entonces, a cada día le basta su afán porque en cada día tiene que haber espacio para confiar como Felipe, cuando le pregunta a Cristo, quiero seguirte, pero ¿a dónde vamos? Y la respuesta de Cristo es, ven y lo verás. No le habla de un propósito descriptivamente detallado, exhaustivamente trazado en un mapa, para que no haya dudas de que el destino de ese camino es un éxito incomparable, sino que ven y lo verás, porque hay una parte que es la fundamental, que es el encuentro con nuestra propia vida, desde aquel que nos dio la vida, en cada día de nuestra vida. Y desde ahí tenemos que simplemente ser y estar, que no es ser pasivos, que no es ser inoperantes, que no es ser insensibles, sino es la activa disposición de todo nuestro ser, desde la gratitud y la confianza, en que podemos ser plenamente nosotros si nos dejamos guiar por lo que nos trasciende. Cuando Aristóteles habla de la perfección de la virtud, que es el placer, es la alegría, no es la alegría porque hemos hecho lo que nos gustó, lo que arbitrariamente y unilateralmente ha sido nuestro capricho, no, la alegría de confirmar que el bien es algo
que nos trasciende y al cual pertenecemos y que es más grande que nosotros. Entonces, ser moralmente virtuoso es confirmar que pertenecemos a un mundo que trasciende nuestra escasez unilateral e individualista y que, al contrario, se regocija el mundo del bien, crece y se enriquece y nos agradece cuando nosotros damos cuenta del bien en nuestra condición de personas. Por eso, la alegría de hacer el bien tiene que ver con la alegría de sentirnos bendecidos por pertenecer a un mundo que nos trasciende y que trasciende nuestros pequeños atajos y que trasciende la banalidad de un mundo que a partir de cierto tipo de propósitos promete aplaudirnos tratándonos como cosas y como zánganos sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, la alegría del acto moral tiene que ver con sentirnos ciudadanos de algo más grande, que cobija lo que nos atraviesa y nos une a todas las personas, por ser personas, por pertenecer a la humanidad. Y sentir, y esto ya es teológico, que de eso se trata la imagen y semejanza con Dios, ante la cual el Creador se regocija, nos agradece y también adquiere una nueva realidad cuando nosotros libremente damos testimonio desde nuestra persona única e irrepetible de que le damos un lugar al bien y a la verdad en nuestra vida y le damos ese lugar de residencia que no se lo puede dar otro ser, que no se lo puede dar otra persona y que entonces el bien y la verdad existen en nosotros, se sienten elegidos, se sienten amados, sienten que nuestra vida está ofrecida para ellos y ellos, por supuesto, experimentan la alegría de sentirse agradecidos, de recibir algo que nosotros podríamos decidir no dar, podríamos decidir no ser buenos, podríamos decidir no ser veraces, podríamos decidir ser avaros y autodestruirnos. Entonces, estamos ante una sociedad profundamente enferma, con ansiolíticos, con ataques de pánico, con las rupturas crónicas de todo tipo de vínculos que pretenden ser amorosos y que no tienen horizonte, que no tienen duración, que no tienen capacidad de construcción y de permanencia. Así que habrá que dar pasos en todo lo que ya esté contaminado, desde todo lo que ya esté contaminado por este afán emprendedorístico que hace de las personas sus peores jueces, sus peores jefes, y que los aíslan de la gratuidad de la vida. Señor, quiero seguirte. ¿A dónde vamos? Ven y lo verás. Y sin necesidad de compartir una creencia de fe, que este Señor al cual le habla Felipe sea simplemente el milagro de la vida que nos convoca cada día, simplemente para ser y para estar. Hasta pronto.